La semana pasada comenzamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y aprendíamos que el libro de Apocalipsis no está para asustarnos. El libro de Apocalipsis tiene como objetivo primordial que podamos conocer a Jesús. Por eso se llama, en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. La idea es que nosotros podamos conocer a Jesús y a Jesús glorificado. También aprendíamos que la bendición que aparece en el versículo 3 no es por entender cada detalle del libro, sino más bien por leerlo, por escucharlo y por guardarlo. Y que sin duda no vamos a entender cada cosa, cada símbolo, pero es nuestra obligación leerlo y estudiarlo. El día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 9 en adelante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Primero quisiera que notáramos que en el versículo 9 dice que Juan estaba participando en una tribulación. En el libro de Apocalipsis se habla de la tribulación. Sin embargo, la tribulación en la cual estaba participando Juan era una tribulación diferente. Ahora, era una tribulación de la cual no solo estaba participando Juan, como el escritor de la carta, sino también estaban participando todos los hermanos. Y no sé si usted se ha dado cuenta o si se lo dijeron cuando le compartieron el Evangelio, pero lo normal en la vida de un creyente es que sufra tribulación. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no se espera para nosotros una vida de placer, una vida de abundancia, sino más bien una vida de tribulación. Esto es lo normal para el creyente, para el que ama a Jesús y para todo aquel que ha decidido seguirle a Él, le espera el mismo destino de su maestro, ser aborrecido por el mundo. Es por eso que el evangelio de la prosperidad es absurdo y contrario a lo que la Biblia enseña. Porque lo que nosotros vemos en la vida de cada miembro de la iglesia primitiva es la persecución. Este es el común denominador del creyente, la tribulación, la persecución de la iglesia. Muchos dicen, pastor, desde que he decidido seguir a Jesús, tengo más problemas. Bueno, no se asuste, así es, eso es lo que se espera. Desde que sigo a Jesús, tengo más rechazo de la gente. Ese es un buen indicativo de que realmente hemos comprendido el Evangelio y hemos tomado un compromiso claro con el Señor. Dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, dice, y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos y no estaba ahí tomando vacaciones. ¿Cuántos quieren ir a la isla? De pronto todos queremos. Sin embargo, esta isla no era una isla para vacacionar,
Era una isla donde se enviaban a los criminales, así que ahí no encontraba turistas, encontraba criminales aislados, y ahí estaba Juan. Y dice la razón: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿A dónde lo había llevado la palabra de Dios? ¿A la abundancia económica? ¿Al éxito profesional? No. La palabra de Dios lo había llevado a la isla de Patmos. Estaba preso por causa del evangelio. Por causa del testimonio de Jesucristo. Y si hay algo ofensivo hoy, es el evangelio. Y es la palabra de Dios. Por eso es que es tan escasa hoy. Y aún en la iglesia no se lee la palabra de Dios, se habla de filosofía, se habla de psicología, pero no se habla de la palabra de Dios. Porque si hay algo que ofende a este mundo hoy, a nuestra cultura, es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Usted puede hablar de cualquier cosa con alguien siempre y cuando no hable de Jesús. Porque si hay algo que causa inmediatamente el rechazo de la gente de este mundo, es Jesucristo. Ahora, esto ha sido así siempre. Me gustaría que fuésemos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Para que yo en la revelación de Jesucristo me goce con alegría, aquí tengo que padecer los sufrimientos de Cristo. Y Pedro dice: no se extrañen, no se asusten, eso es lo normal para el creyente, eso es lo que pasa cuando nosotros seguimos a Cristo. Recibimos persecución y rechazo, y está bien, porque esto es un indicativo que cuando el Señor regrese, entonces nosotros nos vamos a gozar con Él en gloria. Vamos a ver un pasaje más en 2 de Tesalonicenses. Uno, 6. Escucha esto. Porque es justo delante de Dios, escucha eso, pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿A quién? ¿A quién atribulan? A la iglesia de Jesús. Es la iglesia la que está siendo atribulada. ¿Por quién? Por el mundo. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando regrese? Él va a atribular a los que nos atribulan a nosotros. ¿Debemos tener nosotros miedo de la tribulación al final de los tiempos? No, porque la tribulación al final de los tiempos no es para nosotros. La tribulación al final de los tiempos es para atribular ¿a quiénes? A los que han atribulado a la iglesia del Señor. Ahora, si nosotros no estamos sufriendo tribulación en este momento, si nosotros no estamos sufriendo el rechazo de la gente y la burla del mundo en este momento, es un mal indicativo. Porque lo que significa es que no estamos llevando la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque lo que significa es que hemos tomado una posición que no ofende al mundo. Nos hemos aliado con Él. Estamos hablando lo que la gente le gusta oír. Estamos actuando como la gente espera que actuemos y no estamos siendo luz.
La iglesia del Señor es una iglesia que actualmente está siendo atribulada. Y si usted tiene la alabanza de la gente, yo quiero en esta mañana que se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué es que la gente me quiere tanto? Y yo le aseguro que la razón es porque usted no está compartiendo el Evangelio y no está hablando la palabra de Dios. Vamos a volver. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos ahora a ver versículo 10 nuevamente. Y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces Juan escribe ahí, está en el día del Señor. El día del Señor en la iglesia naciente era el domingo, el día de reposo era el sábado, el día del Señor era el domingo. Y Juan no podía ir a la iglesia. No podía ir a la iglesia porque estaba preso. No podía ir a la iglesia no porque estaba cansado o porque tenía mucho trabajo. El anhelo de Juan era estar en su iglesia, pero no podía. Sin embargo, no por eso dejó de pasar tiempo con el Señor, el día del Señor, sino dice que estaba ahí en el Espíritu. Y la idea es en comunión con el Señor, controlado por el Espíritu Santo. Y el Señor le trae una palabra de ánimo y le dice que escriba en un libro una visión para animarle. Quiero que pienses un momento en la vida de Juan. En ese momento, él tenía más de 90 años, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Y había empezado a servir al Señor desde que era muy joven. La costumbre es que en la mesa se sentaban de mayor a menor. Así que Jesús tenía de un lado a Pedro como mayor y a Juan al otro lado como el menor de todos. Era uno de los más jóvenes como apóstol. Había vivido toda su vida para servir al Señor y ahora tiene más de 90 años y está preso en una cárcel. Y para cualquiera de nosotros esto sería una prueba muy difícil. No solo eso, sino que de las 7 iglesias en las cuales él estaba trabajando, 5 de ellas estaban mal. Y él no podía estar ahí para ayudar, sino que estaba preso. Jesús les había hablado del reino de Dios, sin embargo él estaba muriendo ahí en esa cárcel. Y el Señor se le aparece y le dice, escribe esta visión en este libro. Y comienza Jesús a revelarse a sí mismo en su gloria.
y le dice que él estaba ahí en medio de los candeleros. Más adelante vamos a estudiar qué significan los candeleros, son las iglesias, pero él estaba ahí en medio de la iglesia. Le está diciendo: Juan, no te preocupes, yo estoy en medio de la iglesia. Y luego empieza a mostrar su gloria. Dice Juan que vio sus vestidos que llegaban hasta los pies. Estos vestidos que llegaban hasta los pies normalmente está hablando de vestidos reales que usaban los reyes o los sacerdotes, con un cinto de oro. Luego ve su cabeza con cabellos blancos, dice, como blanca lana, como nieve, que reflejan su santidad, su conocimiento. Luego dice sus ojos como llama de fuego. Y luego habla de sus pies como bronce bruñido, la idea es de juicio. Refulgente como en un horno. Luego habla de su voz, dice como estruendo de muchas aguas. Él estaba en una isla y podía escuchar la bravura del mar. Y algo así era la voz del Señor, como estruendo de muchas aguas. Luego dice que en su mano tenía 7 estrellas. Más adelante vamos a estudiar el significado de esas 7 estrellas. Y luego dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo no sé si usted ha visto el sol cuando resplandece en su fuerza y ha tratado de verlo y no puede porque es demasiado fuerte. Así era el Señor, que estaba en medio de su iglesia. Y se muestra a Juan, ¿para qué? Para animarle. Para animarle. Hermanos, ¿qué va a traer ánimo en medio de esta tribulación presente? ¿Qué trae ánimo en medio de nuestros problemas? ¿Dónde encuentra usted la fuerza para seguir adelante? En medio de tanto pecado, en medio de tanta injusticia, en medio de tanta mentira, en medio de tanta oposición al Evangelio, ¿dónde encuentra usted la fuerza para seguir adelante? Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Mira, le dice, Pablo le da su secreto al joven Timoteo, de dónde encontraba él el poder para seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿En dónde encontraba el apóstol Pablo la fortaleza para seguir predicando el evangelio en medio de tanta oposición? Le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, pero le dice resucitado. De pronto, por la tradición, nosotros tenemos la idea de recordar a Jesús en una cruz, muriendo, herido, entregando su vida ahí por nosotros. Sin embargo, Jesús no está más en una cruz. Y no se nos invita a recordarlo en una cruz. Se nos invita a recordar a Jesús resucitado, a Jesucristo glorificado, a Jesucristo exaltado. Así que cuando no pueda más, recuerde a Jesucristo resucitado. Vaya a Apocalipsis. Lea Apocalipsis capítulo 1. Recuerde a Jesús en su gloria, que ahí va a encontrar fortaleza para seguir en medio de la oposición. Por eso era tan importante que Jesús le dijera a Juan, escribe esta visión, porque esta visión está aquí para animarnos a nosotros a seguir adelante.
A este Jesús servimos, a este Jesús seguimos, a Jesús que resucitó, que venció, que está hoy a la diestra de Dios, que cuida de la iglesia. Vamos a volver ahora. Apocalipsis nuevamente. Vamos a ver la reacción de Juan ante la visión. Vamos a leer versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira esto. Dice Juan, que era el que se recostaba en su pecho, que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. ¿Cuál es la señal que yo me he encontrado con Jesús? Que yo he contemplado su gloria a través de la palabra. ¿Cuál es la señal en mi vida? Es que me rindo completamente al Señor. Hay muchos que creen que conocen a Dios, pero no viven vidas rendidas a Dios. La evidencia de conocer a Dios es que yo me rindo completamente a Él. Y eso es justamente lo que pasó con Juan. Él contempló a Jesús y lo que hizo fue caer a sus pies. Si realmente conociéramos a Jesús, entonces viviríamos rendidos a sus pies. Es tan importante que pasemos tiempo en la palabra de Dios, que le pidamos, Señor, ayúdame a conocerte verdaderamente. Porque en el momento en que contemplemos su gloria, solo hay una cosa por hacer y es rendirnos a sus pies. Ahora mira lo que el Señor le dice. Dice que puso su diestra sobre él, puso su mano y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada estudiamos que Él es decía en el versículo, la semana pasada estábamos acá en el versículo, voy a ver, que habla acerca de la resurrección. Si me permiten un segundito. Sí, en el versículo 5 dice, el primogénito de los muertos. Capítulo 1, versículo 5 dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Antes que Jesús resucitara, otros habían resucitado ya. Pero aquí dice que es el primogénito de entre los muertos. Y es que la resurrección de Cristo es diferente a todas las demás. Lázaro resucitó. Y en el Antiguo Testamento encontramos otros casos de gente que resucitó, pero murieron nuevamente. En el caso de Jesús es el primogénito de los muertos, porque Él resucitó y no volvió a morir nunca. Vive por los siglos de los siglos. Y le dice a Juan que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Mira qué interesante, porque Juan ya está para morir. Y le dice, mira, no te preocupes. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. De pronto aquí Juan solo vio tribulación, persecución, desprecio. Pero el Señor le está diciendo a Juan, no te preocupes, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que está diciendo es, yo voy a resucitarte.
Yo tengo el poder para resucitarte. La vida no termina aquí. La vida no consiste en lo que pudiste adquirir aquí. Yo tengo las llaves de la muerte y la Hades. Yo te voy a resucitar. Hermano, no se trata de cuánto pudimos tener aquí. Porque para nosotros la vida continúa allá. El Señor nos va a resucitar. Sin embargo, nosotros todo el tiempo estamos pensando en lo que podemos tener aquí. Piense en lo que el Señor le va a dar allá. Este lugar aquí es un lugar de tribulación, de prueba. Pero en el cielo es un lugar de recompensa. Jesús le está diciendo a Juan, yo tengo la llave, no te preocupes. Un pasaje que quiero que leamos. Está en 2 Timoteo 2, 11. 2 Timoteo 2. Versículo 11, mira, dice. Palabra fiel es esta. Escucha eso. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en este pasaje uno ve una división, y está hablando de lo que hacemos aquí y de lo que recibiremos allá. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El Señor le está diciendo a Juan, no te preocupes allá, yo tengo las llaves. Aquí vas a morir conmigo, pero allá vivirá con Él. Versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué vamos a hacer aquí, hermanos? Está hablando de nuestra vida acá. Si sufrimos por Jesucristo, por su palabra. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos da en la resurrección? Dice, reinaremos con Él. ¿Qué quiere hacer con su vida hoy? Juan entregó su vida a la predicación de la palabra, al servicio al Señor. Y recibió persecución y tribulación. Pero también va a recibir gloria con Él y reinará con Él. ¿Qué quiere hacer usted con su vida hoy? Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y tiene un futuro glorioso para todo aquel que vive para Él hoy. Vamos a volver a Apocalipsis. Ahora vamos a leer el versículo 19. En el versículo 19 encontramos como un índice, como un resumen de las divisiones del libro. Dice, escribe las cosas que has visto, hablando de la visión de Jesús. Eso es el capítulo 1. Entonces, si pudiésemos dividir Apocalipsis, lo dividiríamos en 3 partes. Capítulo 1, hablando de la visión de Cristo, Cristo resucitado. Capítulo 2 y 3, cuando dice, y las cosas que son, hablando al tiempo presente, a la iglesia. Y las cosas que han de venir del capítulo 4 en adelante. Estas serían como las divisiones del libro de Apocalipsis. Versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces,
dice que esas 7 estrellas que estaban en su mano son 7 ángeles. Ahora, la palabra ángel significa mensajero. Y hay mensajeros espirituales, que son los ángeles, que tienen alas, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que vemos. Son espíritus que están al servicio del Señor. Y hay mensajeros también humanos. Vamos a ir estudiando un poco acerca de las iglesias y de estos ángeles en las siguientes semanas. Sin embargo, el texto más apunta a ser mensajeros humanos que estaban en la iglesia para guiar, para hablar de parte de Dios, para dar dirección a la iglesia. Eran personas que Dios tenía ahí en la iglesia como una bendición para la iglesia, para comunicar el mensaje de Dios y para cuidar de la iglesia. Ahora, por el otro lado están los 7 candeleros, dice. Estos 7 candeleros representaban las 7 iglesias y en los capítulos 2 y 3 habla de cuáles son estas 7 iglesias. Son 7 iglesias en Asia. Sin embargo, el número 7, como hablábamos la semana pasada en Apocalipsis, significa plenitud, significa completo, significa perfecto. Entonces, aunque el mensaje es para las 7 iglesias de Asia, de manera directa también es un mensaje para la iglesia de Jesús. En todos los tiempos, en todas las edades, es un mensaje para nosotros. Ahora, los símbolos, por un lado, nos ayudan a entender cosas literales. Y cuando habla de un candelero, está hablando de la función de la iglesia en un lugar. ¿Cuál es la función de la iglesia aquí en Tegucigalpa? ¿Cuál cree? Si es un candelero, ¿cuál es la función del candelero? Es alumbrar, es ser luz. Entonces, ¿para qué está Impacto en Tegucigalpa? Para hacer luz. ¿Luz de qué? Luz de la palabra de Dios, luz del testimonio de Jesucristo, luz de la santidad de Dios. Es nuestro deber reflejar a Dios en nuestra casa, nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios. La iglesia está para alumbrar. Y eso tiene que ver con vivir vidas que reflejan el carácter de Dios. Ese es nuestro trabajo en Tegucigalpa. La iglesia no está para asociarse con el gobierno. La iglesia está para hacer luz al gobierno. La iglesia no está para asociarse con la gente tampoco. La iglesia está para hacer luz a la gente. Estamos aquí para alumbrar. Y alumbramos, ¿cómo? Reflejando el carácter de Cristo Jesús, llevando la palabra de Dios. Este es el trabajo de la iglesia, ser luz. Y solo somos luz cuando reflejamos a Cristo a través de nuestras vidas, palabras, decisiones. Entonces somos luz. Ahora, estos candeleros eran candeleros de oro. ¿Qué significa eso? Que eran candeleros de mucho valor. Yo no sé si usted estima la iglesia, pero la Biblia dice que estos candeleros eran candeleros de oro. No eran candeleros corrientes, no eran candeleros baratos, eran candeleros de mucho valor para Dios. Yo quiero decirte que la iglesia tiene mucho valor para Dios y que nosotros debemos estimarla también. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es algo precioso, algo que nosotros debemos de cuidar, algo que debemos valorar, algo que debemos sostener con todo nuestro corazón, porque es algo valioso para Dios, es un tesoro que el Señor nos dio. Así que cuidemos la iglesia. La próxima semana vamos a comenzar entonces a estudiar sobre las 7 iglesias. Si puedes ir adelantando, vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Así que ánimo esta semana.
a estudiar, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Vamos a terminar con una oración.